¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Quien les habla en esta oportunidad es Jorge Bellido, soy el profesor a cargo del curso de Matemática para Ingenieros y nos ha tocado vivir esta experiencia. Vivir algo así es algo muy particular. Tal vez nuestras otras generaciones que vengan no van a pasar por esto. Una coyuntura muy complicada, ¿no? Y por eso nos hemos visto en la necesidad de trabajar con este tipo de herramientas que es las grabaciones de las clases, de las sesiones que vamos a tener. Muy probablemente sean cortas, ¿sí? Ya vendremos más adelante, ya seguro esto se va a normalizar. Bien, en esta primera sesión vamos a trabajar con una función y para eso vamos a mencionar nuestro logro. El logro del día de hoy es tener un concepto, una idea de lo que es una función, ¿sí? Determinar el dominio y el rango de una función e interpretación geométrica de funciones que deben ser conocidas por nosotros, ¿no? ¿Sí? De acuerdo. Este logro vamos a tenerlo presente durante la sesión y esto lo vamos a colocar en la parte superior. Listo. Muy bien. Cuando trabajamos en introducción de matemática para la ingeniería y en nivelación, vimos lo que era una función, trabajamos con su definición y en introducción trabajamos hasta la integración de una función, el área bajo la curva, integración. Y en nivelación se vio hasta, creo, gráficas de funciones, ¿no? Dominio, rango, con intervalos y todo ello, ¿verdad? Muy bien, entonces hay que recordar un poquito ello, hay que refrescar un poco la memoria y para eso nosotros como herramienta ya debemos conocer eso. Recuerden ustedes que cuando teníamos una gráfica de estas, esta gráfica representa un sistema que es conocido como el sistema rectangular o como el sistema cartesiano, donde la horizontal está representada por el eje X y la vertical por el eje Y. Todo punto de este plano también, o de este sistema, se le conoce como un par ordenado. Proyecto sobre el eje horizontal, el eje X, yo le llamo el punto 1, valor 1, y este que sea el valor 2 en el eje Y. Y a esta intersección se le conoce como el par ordenado 1.2 o abscisa 1 y coordenada 2, ¿sí? Y esto pertenece a R2, ¿no? Este es el conjunto, que hablando de conjunto, mira, el conjunto de los pares ordenados del plano, ¿verdad? Cuando describimos esto, ¿no? Cuando escribimos de manera general, ¿no? Cuando escribimos X pertenece a un conjunto A, vale decir lo mismo, ¿no? Que A está conformado por todos los X, tales que X pertenece a una cierta condición. ¿Qué es esa condición? No lo sabemos, ¿verdad? Notación de un conjunto, pertenencia de un elemento sobre un conjunto, cosa que debemos saber. Debemos saber también, o recordando los intervalos, importantísimo. Intervalos, cerrado, 2,3, un intervalo abierto, 1.2, cerrado en 2, cerrado en 3, este intervalo abierto en 1 y abierto en 2. O también puede ser una combinación semiabierta. 0,1 se me ocurre, ¿sí? 0,1 y cerrado en 1. ¿Listo? Estos son los intervalos que ya conocían. Recuerden también que si teníamos que X pertenece, por ejemplo, al intervalo cerrado 2, punto y coma 3, entonces, por una relación de orden, X es menor o igual que 3
pero mayor o igual que 2, ¿correcto? Listo, esto es importante porque esto vamos a trabajar con, para el dominio y también para el rango. Vamos a tratar de trabajar con este tipo de, de situaciones, ¿verdad? También va a ser importante que recordemos la definición del valor absoluto, ¿sí? Y partiendo porque x pertenece a los números reales. En esta parte vamos a trabajar con funciones reales, una función real de variable real, ¿ya? No vamos a ver nada con complejos hoy. Una función con variable compleja, una función compleja no. Muy bien, la definición de él era Sx si x es mayor que 0 y es 0, si x es igual a 0 y es menos x si x es menor que 0. Definición del valor absoluto. Aquí lo vamos a ver como función, y es otra cosa. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a ver la idea de una función. Función. Una función consta de tres partes. Un conjunto al cual se le llama dominio, otro conjunto al cual se le llama rango, y una tercera a la cual vamos a establecer una relación de correspondencia, que se llama regla de correspondencia. ¿Listo? Estas tres. Entonces le decimos así. Sea f definida en el conjunto A y llega al conjunto B. Una función. Primera parte. A se le conoce como el dominio de la función. Dominio. ¿De quién? De f. Estamos hablando todo con relación a él. 2. B, el llamado rango de la función. Rango de f. Y la tercera es la regla de correspondencia. Regla de correspondencia. La regla de correspondencia. Es decir, f de x establece una relación bien definida de un elemento que está en A, con f de x que está donde en el conjunto B. Listo. Muy bien. Esa entonces va a ser nuestra definición que vamos a tomar consta de esta parte. ¿Sí? Es importante aquí mencionar así, bien definida. Vamos a verlo. Bien definida. Importantísimo en la parte de funciones. Correcto. Vamos a dar una notación. Notación a dominio de f, ¿sí? Dominio de f, a b, rango de f, rango de f, ¿sí? Ahora veamos algunos ejemplos de funciones. 1. Vamos a trabajar con la función área. Sabemos por geometría que el área de un círculo está en función de su radio, y estamos empleando. Entonces, decimos que el área de un círculo. El área de un círculo. Esto lo vamos a representar así. El área de un círculo,
decimos así, está en función del radio o de su radio, ¿no? Del radio. Denotamos con A al área y ese depende del radio. Pero recordemos que se calcula como pi radio al cuadrado. ¿Listo? El área de un círculo está en función de su radio. Y a eso se le conoce como la regla de correspondencia. Esa es justamente la regla de correspondencia. Obviamente que aquí en la parte geométrica estamos hablando de un radio mayor que 0. Radio 0 no tiene sentido, ¿no? El área siempre es positiva. Otro ejemplo podría ser el interés, ¿no? El interés de un cierto capital a una cierta tasa. El interés está en función del tiempo. El interés en función del tiempo. En función del tiempo. Claro. Esto es algo normal, ¿no? Porque cuando uno trabaja cuando uno quiere verlo desde un punto de vista de función, el interés depende del tiempo porque la tasa y el capital es donde uno da esos valores. Ya están, son conocidos esos valores. A ti no te va a generar un interés si no tienes un capital. Y no te dan con una condición. La condición es esa tasa, ¿no? Esa tasa anual. Entonces, el interés en función del tiempo es igual al capital que tienes y la institución que te presta lo coloca a una cierta tasa, que es el resto, tasa anual, y esto multiplicado por el tiempo. ¿Listo? Y aquí viene, ¿no? Es una función proporcional, ¿no? Si tú colocas a mayor tiempo, esto es una constante, a mayor tiempo, entonces vas a generar más intereses. ¿Listo? Muy bien. En el ejercicio número 3 nos piden relacionar el peso y el precio de cierto objeto, ¿no? Esta empresa, dice, la tarifa de una empresa de mensajería con entrega domiciliaria es de 15 por tasa fija. ¿Qué se entiende de eso? Tasa fija que quiere decir que eso siempre te van a cobrar, es invariante. Por tasa fija más 5 por cada kilogramo que pesa este objeto, ¿no? Y con ello determina la regla de correspondencia entre el precio de envío en función de su peso en kilogramos. Ahora decimos así, solución. Sea P el precio del objeto, precio del artículo del objeto, y X que represente el peso de ese objeto en kilogramos. El peso en kilogramos. Listo. Entonces la función precio va a estar valga la redundancia, en función del peso que tenga ese objeto. Yo como empresa digo lo siguiente: yo quiero enviar este objeto, lo peso, suponiendo que tenga 1 kilo, entonces le voy a cobrar por 1 kilo, de acuerdo a esas condiciones, por 1 kilo 5 soles, pero hay una tasa fija que es 15, entonces sería la suma 20, pero si pesa 2 sería 2 por 5 10 más 15. En general, si pesa X sería así. Entonces diríamos que el precio en función del peso de ese objeto será la tasa fija, que es 15, más el peso, que viene a ser X, está en kilogramos, pero ¿por cuánto siempre? Por 5, porque por cada kilo va a costar 5, va a ser 5X. ¿Listo? Entonces esa será la regla de correspondencia para la función precio en función de ese objeto que tiene X kilogramos. ¿Listo? Bien. Veamos el dominio rango de ciertas funciones. Calculemos entonces el dominio rango. Ahora decimos así: dominio
Y rango, dominio rango. Listo. Dominio rango. A ver, vamos a calcular el dominio rango de esta función. Luego. Determine el dominio y el rango de 1. Esta función f de x igual a 2x menos 2. Bueno, esta es una función conocida, es una función lineal. ¿Sí? 2. Tenemos esta función f de x. ¿Cómo se llama la h de x? Igual a una raíz. Dentro de esa raíz, tenemos x cuadrado menos 4 por x cuadrado menos 9. Y como denominador tenemos x a la cuarta más 17x al cuadrado más 16. 3. Que sea g de x igual una función racional. Y finalmente 4, que sea t de x igual a una función raíz 3x menos 12. ¿Verdad? Listo. Vamos a dejar eso un momentito por acá. Bien. Vamos a calcular rápidamente su dominio de rango para estas funciones. Bueno, la primera, como te habíamos mencionado, era una función lineal, que eso lo vamos a ver un poquito con más detalle al final, ¿ya? Una función lineal. Entonces, aquí en una función lineal, de 1, vamos a decir así, de 1, solución, entonces 1, solución 1. Su dominio, para una función lineal, su dominio y su rango son todos los números reales. Salvo si a nosotros nos dicen que el dominio está acotado, ¿no? El dominio está en cierto intervalo, pero aquí no lo dice. Entonces, en una función lineal, el dominio y su rango son iguales. El dominio de f es igual a todos los números reales, como su rango también es todos los números reales. Bien. 2. Una función raíz, y dentro de esa función raíz está este cociente. Una función raíz, para que esté bien definida, para que sea una función, todo lo que esté dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces decimos así, x cuadrado, aquí no está en directo, ¿no? X al cuadrado menos 4 multiplicado por x al cuadrado menos 9 dividido entre x a la cuarta más 17x al cuadrado más 16. Bien, esto tiene que ser mayor o igual que 0. De lo contrario, esta función sería una función compleja, porque eso sería una raíz de un número negativo. Por lo tanto, eso no se puede dar. Nosotros estamos trabajando con funciones reales de variables reales. Por lo tanto, esto debe ocurrir. Pero fíjense, este cociente, esta expresión racional, este es x a la cuarta, y nosotros sabemos que todo número al cuadrado es mayor o igual que 0. Este es recontra positivo, y este también es positivo. Como él es positivo, todo este es positivo. Entonces todo él es mayor o igual que 0. No puede ser 0, mayor que 0. ¿Listo? Entonces ya no analizo, porque para cualquier valor de x este es positivo. Entonces lo que voy a analizar es 0. Entonces, luego, x al cuadrado menos 4 multiplicado por x al cuadrado menos 9. Esto tiene que ser mayor o igual que 0. Diferencia de cuadrados, diferencia de cuadrados. Él es igual a x menos 2 por x más 2. Él es x menos 3 por x más 3. Estas son identidades algebraicas, ¿no? Conocidas como diferencia de cuadrados. Mayor o igual que 0. Aquí aplicamos un criterio, ¿no? Son los valores críticos. Imaginariamente aquí está el 0. Sus simétricos, 2 y menos 2, que sea por menos 2, 2, 3, menos 3. Bien.
Entonces aplicamos este criterio. Como queremos que eso sea mayor o igual que 0, entonces partimos de acá. Partimos de acá. ¿Por qué no de acá? Porque para partir de acá necesitamos que los coeficientes de x todos sean positivos. Por eso viene de arriba. En caso basta que uno sea negativo, entonces vendría así, de abajo. Esto va a venir arriba así. Y va a pasar por cada uno de ellos. Listo. Dicho de otra manera, si fuese igual a 0, estas serían las raíces de este polinomio. Digamos el polinomio, que al final lo vamos a ver en un poco más detalle. Bien, entonces como es mayor o igual que 0, pinto la parte superior. Mayor o igual que 0, mayor o igual que 0. Ahí voy a encontrar solución para esta expresión. Entonces de aquí decimos x pertenece de menos infinito, abierto y menos infinito. Siempre los infinitos son abiertos, ¿no? De menos infinito a menos 3 cerrado, por causa de esta mayor o igual. Unido, ¿con quién? De menos 2 a 2, porque es ahí donde la gráfica está por encima de esta línea horizontal. Por eso tomamos ese intervalo. De aquí sería de menos 2 a 2. Bien. Unido, aquí vamos, unido de 3 hasta más infinito, abierto. Listo. Y ese sería pues nuestro dominio. No puedo decir así, de x puedo colocar. Entonces, el dominio de qué? El dominio de, en este caso, h. El dominio de h tiene que ser ese conjunto. Listo. Listo. Y el rango, como esto ya es positivo, entonces el rango de h sería desde 0 hasta más infinito. Porque ya que esto es mayor o igual que 0. Si es mayor o igual que 0, tomando la raíz cuadrada, va a ser mayor o igual que 0. Listo. Y para la función racional, aquí tenemos que tener cuidado, ¿no? Recordemos ello. Hay que tener cuidado. Para 3, para encontrar su dominio y su rango, hacemos lo siguiente, ¿no? ¿Qué sucede cuando esté 0? Algo entre 0 no está definido. En consecuencia, lo único que nos perturba es que este de aquí sea 0. Entonces voy a decir que sea diferente de 0. ¿No? Para que g sea una función bien definida, no debe ocurrir esto. Debe ocurrir esto. Que esto sea diferente de 0. Listo, y lo tomamos como si fuera una ecuación. Decimos 5x es diferente de 30. Paso a sumar, este pasa a dividir. X es diferente de 6. O sea, x puede ser cualquier número real, pero diferente de 6. Entonces, x pertenece a los reales menos el conjunto unitario 6. Vamos a escribirlo como conjunto. En consecuencia, el dominio ¿de quién? El dominio de g es cualquier número real menos el 6. De forma análoga. Si g de x es 0, esto no tiene sentido, ¿no? ¿Qué valor para x esto me da 0? No hay ninguno. El rango aquí, el rango de g es todo número real, cualquier real menos aquí, menos el 0. Listo. Va a ser cualquier número real. ¿Qué valor para x me da esto 0? Ninguno. Por eso es que nunca va a ser 0, va a ser cualquiera. Muy bien, y finalmente 4. Tenemos nuevamente, ¿no? T de x. Para que esté bien definido, como es una función raíz, 3x menos 12 tiene que ser mayor o igual que 0. Tenemos una inecuación. 3x tiene que ser mayor o igual que 12. Pasa a dividir, x es mayor o igual que 4. Por lo tanto, o entonces, el dominio, vista como conjunto, el dominio de t es de cerrado en 4 hasta más infinito abierto. Y su rango, como en el caso anterior, como el caso número 2, su rango de t
va a ser 0 hasta más infinito. ¿Listo? Listo. Muy bien, ahora vamos a ver tres funciones que son elementales en esta parte de función. Vamos a ver una función lineal, una función cuadrática y una función polinomial. Decimos entonces así, función lineal. Función lineal. Función lineal. Una función lineal está definida en los números reales, cuyo rango también alcanza todos los números reales. Bueno, eso depende también. Entonces tomo un elemento en X, en los reales, le aplico la función y este va a ser a de X más b. ¿Verdad? Entonces esta viene a ser su regla de correspondencia. Aquí, como es una función, vamos a cerciorarnos de que a tiene que ser diferente de 0. ¿Qué decimos decir? A es diferente de 0. Número real, un coeficiente. Entonces f de x es igual a de x más b. Es una función lineal, cuyo dominio de toda función lineal sin ninguna restricción, el dominio de f, son todos los números reales, como su rango también. Un rango de f, todos los números reales. En particular, si quiero graficar esa función, diríamos lo siguiente. Sí. Podríamos decir así, ¿no? ¿Qué sería esto? ¿Sí? Esta va a ser la gráfica de la función. Vamos a representarlo como unas flechas indicando de que estas continúan. Bien. Para saber estos puntos de corte, ojo, esto es referencial, ¿ya? La gráfica está en cualquier posición, yo no sé qué valores tiene A y B, ¿ya? Esta es una posición que puede estar por acá, por acá, por acá. ¿Listo? Muy bien, para saber quién es este punto y este punto, lo único que hacemos es lo siguiente, ¿no? Yo quiero saber este punto, entonces aquí recuerden que este punto no tiene abscisa, su abscisa es 0. Entonces, ¿quién es abscisa? X. X es 0. Cuando X es 0, entonces 0, entonces f en 0, ¿cuánto da? B, f en 0, o sea, este punto es B. Análogamente, yo quiero saber este punto, no hay ordenada, que tiene que ser 0. Si él es 0, despejo el X y ese será menos B sobre A. Con este punto va a ser menos B sobre A. De ahí pues que A tiene que ser diferente de 0. Bueno, este también representa la pendiente, ¿no? De f, pero la pendiente también podría ser 0. Y así, cuando la pendiente se hace 0, es que la función es constante. Es una línea paralela al eje de las abscisas, ¿sí? Pero aquí requerimos que ya sea diferente de 0, ¿ya? Entonces aquí también esta es la pendiente. Muy bien, veamos un ejemplo de él, con una cierta restricción, ¿sí? Veamos. Se me ocurre esta función. A ver, un ejemplo de él, un ejemplo. Vamos a decir, determine, ¿sí? Dada la función f de x menos 3x más 2, se me ocurre. Listo. Cuyo dominio de f es intervalo menos 1 abierto a 3 cerrado. ¿Sí? Nos piden determine el rango de f. Listo. Solución. Como este es el dominio, y el dominio está en las abscisas, o sea, este ¿quién es? X pertenece a este intervalo. Entonces, por la hipótesis, X pertenece a ese intervalo. Entonces, esto se convierte en esta inecuación, menos 1 a 3. X se encuentra entre menos 1 y 3. De aquí partimos para formar este f de x.
el f de x me va a dar el rango. Lo voy a formar a partir de aquí, con su regla de correspondencia. Entonces, nosotros queremos menos 3x, tenemos x, multiplicamos por menos 3. Al multiplicar por menos 3, recuerden ustedes por intervalos, que al multiplicar por... Vamos a multiplicar primero por 3. Por 3. Decimos por 3. ¿Por qué por 3? Porque quiero formar el... Y aquí solamente tengo x. O por 3 sería menos 3 menor o igual que 3x menor o igual que 9. Listo. Perdón, aquí tiene que ser estricto, que menos 1 es menor que x. Entonces menos 3 es menor que 3x. Ahora le multiplicamos por menos. Al multiplicar por menos, esta relación de orden va a cambiar. Entonces va a ser por menos entonces por menos 1 ahora, ya, paso a paso, por menos 1. Por menos 1 va a ser 3 mayor que por menos 3x mayor o igual que menos 9. Una vez que hemos multiplicado por menos 1 ya tenemos una buena parte de lo que queremos. ¿Sí? Ahora necesitamos añadirle 2 o sumarle 2. Entonces luego decimos sumando 2. Sumando 2 unidades. Sumando 2 unidades. Vamos a dejarlo así ya. Listo. Sumando 2 unidades a todo. Más 2 a él sería entonces 5. Más 2 sería menos 3x más 2. Mayor o igual más 2 se hace menos 7. Y justamente ha aparecido lo que queremos. Menos 3x menos más 2. ¿Quién es el f de x? F de x dice, ¿cómo se lee? Que 5 es mayor que f de x y f de x es menos 7. De aquí podemos concluir que el rango de f, ¿quién es? Va cerrado en menos 7 y abierto en 5. Listo. ¿Listo? Correcto. Muy bien. Veamos ahora qué es una función cuadrática. Veamos una función cuadrática. ¿No? Ahí, en ese paso no me va a alcanzar, entonces vamos a aprovechar. Una función cuadrática. Función cuadrática. Muy bien. Función cuadrática. Vamos a partir con esa misma notación con f y esa va a tener esta forma. Ax cuadrado más bx más c. ¿Sí? Bien. Donde ese f de x aquí, a, nuevamente, a tiene que ser diferente de 0. Porque si es 0, este término se cancela, se elimina y quedaríamos con una función lineal. Y una función lineal no es cuadrática. Pero podría ser que b sea 0, sí, porque el simple hecho de que él esté presente a todo, el simple hecho que él solo esté presente ya es cuadrática. Puede ser que este sea 0. Bien. Entonces la regla de correspondencia es f de x igual a ax cuadrado más bx más c. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hay su dominio? Su dominio es todos los reales. El dominio de f es todos los reales. Y ahora su rango, ¿cómo es su rango? Aquí va a ser importante lo siguiente. Si uno completa cuadrados, ¿cómo se completa cuadrados? Tratando de darle forma a esta expresión como un cuadrado perfecto. En ese quehacer, en ese procedimiento, se establece lo siguiente. Mira, si A es mayor que 0, entonces el rango de f, ¿qué viene a ser? El rango de f viene cerrado. El rango de f es cerrado en menos el determinante entre 4a hasta más infinito. Si
A es menor que 0, entonces el rango de f viene desde menos infinito hasta menos el determinante entre 4a. Cerrado. ¿Listo? Muy bien. Ya estamos por culminar. Veamos un ejemplo de él. Un ejemplo de él. Veamos un ejemplo. Vemos un par de ejemplos. ¿Ya? Tengo la función f de x y tengo así 2x cuadrado más 3x menos 1. Y tengo la función g de x así, menos x cuadrado menos x más 5. ¿Se me ocurre eso? ¿De acuerdo? Listo. Aquí se me olvidó. ¿Quién es este determinante? Este determinante es... Este determinante viene a ser de él, ¿ya? De él. Sería b cuadrado menos 4 veces a por c. Decimos aquí, donde... Listo. Ojo, aquí no estamos considerando con a diferente de 0 por eso es justamente estamos dando esa condición, ¿ya? Muy bien. Ahora veamos este par de ejemplos y terminamos con una función polinomial. Bien, solución. No, pero ¿qué queremos hallar aquí? Ejemplo, ¿no? Ejemplo 1 y 2. Determine el rango de f y g. Vamos al rango entonces. Primero, para el rango, de acuerdo a esto, vamos a verificar estas condiciones. ¿Ya? Entonces, una solución. Vamos a llamarle a ver, primero 1 y 2. Solución 1. A ver, 2 es mayor que 0. Si 2 es mayor que 0, estoy en esta condición. Entonces el rango, voy a hallar su discriminante. Perdón, era discriminante, ¿no? Este es determinante, ¿qué estoy hablando? Discriminante. ¿Ya? Discriminante. El discriminante de E sería b cuadrado, que es 3 al cuadrado, menos 4 veces a, que es 2, por c, que es menos 1. Entonces esto, 9 más 8. Esto es 17. ¿Listo? Entonces, el rango de f es cerrado en este cociente, menos 17 entre 4a, pero ¿cuánto vale a? 2, o sea 8. Hasta más infinito. Listo. Y 2, tenemos que este es menos 1. Menos 1 es menor que 0. Estoy en esta situación. Entonces, por otro lado, el discriminante de esta función cuadrática sería b cuadrado, que es menos 1 al cuadrado más 4 veces a por c. A menos 1, c. Se vale 5. Y esto es 1. Y aquí da menos 20. Entonces eso sería menos 19. Terminamos aquí. Entonces el rango para esta función g, el rango de la función g sería, de acuerdo a esto, sería de menos infinito, el discriminante, que es menos 19, entre 4 veces a, pero ¿a cuánto vale? A vale menos 1, menos, entonces acá sería positivo. O sea, menos por menos más sería 4. Cerrado. Listo. ¿Listo? ¿Por qué puse 16? Solución 1, rango de f. Aquí es que está bien. Está bien, es correcto. Listo.
Ya está. Muy bien. Y finalmente tenemos una función polinomial. Pero no hicimos la gráfica de la función cuadrática, ¿no? Aquí. La gráfica de una función cuadrática es así. A ver. Va a tener esta forma. Puede ser así, como puede ser así. Esta forma, esta posición, esto es cuando A es mayor que C. Es la gráfica de F. ¿Ya? Esta es la gráfica de F. Este es cuando A es menor que C. ¿Sí? Muy bien. Terminamos entonces con la función polinomial. Función polinomial. Una función polinomial generaliza todo lo que hemos visto. Porque una función polinomial puede ser lineal como cuadrática. Una función polinomial donde f de x, ¿quién es? F de x es a sub 0 más a sub 1 x más a sub 2 x al cuadrado más puntos suspensivos hasta a sub n x a la n. Esa es una función polinomial. Aquí se dice, ¿no? El dominio de f son todos los números reales del rango de f. Aquí no podemos establecer el rango, aquí es un poco más complicado, solo el dominio, ¿no? En caso particular, cuando sea de grado 3 y con algunas otras condiciones podemos establecer quién es el rango. A los a sub i se le llaman coeficientes, ¿no? Coeficientes, es decir, los a sub i pertenecen a los números reales, son números reales, ¿no? Donde i va variando para todo i que pertenece a este conjunto, ¿no? Desde 0 hasta n, ¿no? Listo. Muy bien. Por lo general, un polinomio de ese tipo, si queremos hacer una representación gráfica, un polinomio por lo general se comporta así, ¿no? Cuando es de grado de 4 o 5, tiene este comportamiento, ¿no? Algo así. No sabemos cuántos puntos de corte, pueden haber más, pero por lo general tiene ese comportamiento, ¿sí? Curvo. Muy bien. Recordemos lo siguiente, ¿no? Que en esta sesión hemos visto todo lo concerniente a función. Hemos visto gráficas, dominio, rango, cómo interpretar, si tenemos una gráfica, cómo se interpreta su dominio y su rango, cómo encontrar el dominio y el rango, algunos ejemplos de cómo hallar el dominio y el rango para algunas funciones, ¿verdad? Y en la siguiente sesión vamos a ver un poco más, pero con algunas otras funciones un poco más específicas. Recuerden estudiar para la siguiente sesión, ¿no? Muy bien. Hasta luego. Chao. Cuídense.